Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es un gozo increíble de estar nuevamente congregados en este lugar para adorar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? A quien damos toda la gloria. Y también agradecemos a Él por permitirnos el privilegio de estar reunidos en este lugar y tenerlos a todos ustedes nuevamente con nosotros. Damos gracias por la presencia de todos y cada uno de ustedes. Y si usted nos visita, pues estamos honrados con su presencia y deseamos que usted sea bendecido y se sienta en comunión con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y desea hacer de esta iglesia su hogar. Estamos muy felices por aquellos que nos visitan. Damos gracias por ustedes y esperamos que sea de bendición este tiempo. También por los hermanos que están de regreso, como la hija de nuestro hermano Javier, la hermana Ruth, ¿verdad? Que está también con nosotros en este día. Gracias. Es un privilegio estar compartiendo con todos ustedes, amados. Hoy, ustedes saben que estoy siguiendo una serie basada en el libro de Romanos, ¿verdad? Hoy pretendo, si Dios permite, con su licencia y su favor, terminar el capítulo, los versículos que estábamos viendo, que van del 5, la segunda parte, al verso 11. Voy a hacer un esfuerzo por resumir todo eso de la mejor manera, porque la semana que viene, ustedes saben, este mes es un mes que en la mayoría de las personas en la cristiandad celebran la Navidad, ¿verdad? Y entonces la semana que viene quiero hablar un poco al respecto. No tengo ningún problema con celebrar la Navidad, a pesar de que es una celebración que empezó en el siglo IV. Creo que lo importante es que entendamos la razón de la celebración, ¿okay? Que es el propósito por el cual la iglesia lo celebra. La fecha no es importante, lo importante es la razón por la cual se celebra y qué es lo que se celebra. Y es lo que muchas personas no entienden, ¿verdad? Pero hoy voy a terminar esa parte de... No quise interrumpir la serie, así que te invito a abrir tu Biblia en Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 5. La segunda parte del verso 5 hasta el verso 11. Vamos a ver hoy, si Dios permite. Romanos capítulo 5. Versos 5 al 11. Abre tu Biblia, por favor. Y esta serie de mensajes está basada en esta porción que va desde el verso 1 hasta el verso 11, donde el apóstol Pablo nos está dando razones que garantizan, que aseguran nuestra salvación. Romanos 5, verso 5 en adelante. Abre tu Biblia, por favor. ¿Listos? Ok, si usted tiene su Biblia abierta en Romanos 5, le voy a rogar que por favor usted me preste su atención. Y una vez más les voy a invitar a todos a que recuerden siempre que usted vaya a estudiar la Sagrada Escritura. Antes de hacerlo, ore a Dios, ore, pídale al Espíritu Santo que Él lo ilumine y lo capacite para entender el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Y es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a ir al Señor en oración. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tus bondades, tus misericordias. Gracias por este día de vida que tú nos concedes a todos. Gracias porque es por tu misericordia y tu favor que estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por mis hermanos en Cristo, por las visitas que nos acompañan en este día, Señor. Y es un privilegio el poder adorarte, el poder, Señor, adorarte a través de nuestros cánticos, a través de nuestras ofrendas. Pero también queremos adorarte, Señor, al honrarte con la obediencia en nuestra vida. Y por eso, Señor, rogamos que tu palabra, que es clara, eficaz y que es el poder transformador, Señor, que tú has dado para que a través de ella, Señor, nuestra fe nazca, nuestra fe sea edificada. Señor, tú nos prepares, tu Espíritu Santo sea el que nos ilumine y nos capacite para entender este mensaje, Señor. Háblanos a través de ella, Señor. Transfórmanos a través de ella. No permitas que nadie salga de este lugar como llegó, Señor. Usa esta palabra para bendecirnos, para tu gloria y tu honra, Señor. Porque te lo pedimos no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo amado, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesucristo. Amén, amén y amén. O sea, dice que Spurgeon, y no sé quiénes saben quién es Spurgeon, pero para los que no saben, Spurgeon es conocido como el príncipe de los predicadores. Fue un predicador bautista y es uno de los predicadores más notorios a lo largo de la historia de la iglesia, porque fue un hombre de los
que Dios usó con gran poder para atraer almas al reino de los cielos, ¿verdad? Spurgeon dijo en una ocasión que él estaba tan seguro de su salvación que él podría agarrarse de un tallo de maíz y girar sobre los fuegos del infierno, mirar la cara del diablo y cantar: bendita seguridad, Jesús es mío. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes conocen de planta, ¿verdad? Pero un tallo de maíz no creo que sea una de las plantas más fuertes que existe para colgarse, ¿cierto? Ahora, el punto de este hombre es que él estaba confiado en que la seguridad de salvación no radica en nada que él podía hacer, sino en Dios mismo. ¿Ok? Lamentablemente muchos cristianos no están seguros de su salvación. No están seguros de su salvación. Y la iglesia hoy, como dije la semana pasada, en su gran mayoría ha ido al extremo de lo que se conoce como iglesia carismática. Iglesia carismática. Su énfasis no está en el conocimiento de la Escritura, sino en la experiencia espiritual. No sé cuántos vieron ustedes el reportaje los mercaderes de la fe o algo así que dieron por Univisión. No sé cuántos vieron eso, ¿verdad? El punto, si usted vio eso, sale una señora llamada María Luisa Piraquive, algo así. Y esta señora dice que ella tuvo un sueño y que en ese sueño Dios estaba escogiendo las almas para ir al cielo y para ir al infierno. Y que Dios la eligió a ella para que lo ayudara a ella a escoger quién va al cielo y quién va al infierno. Ahora, imagínense, esta mujer tiene una de las iglesias más grandes en su país, no solamente en su país, tiene la denominación pentecostal, tiene iglesia en varias naciones, gente que la sigue y la idolatra. Ahora, imagínense, Dios pidiéndole a una mujer que lo ayude a escoger las almas que van al cielo y que van al infierno. Es una blasfemia, para no decir otra cosa, ¿verdad? ¿Sabe? La seguridad eterna del cristiano radica en que conoce el Evangelio. Es el Evangelio el que trae salvación, ¿verdad? Y la Biblia dice que el Evangelio es que hemos sido salvos por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Lamentablemente muchos cristianos hoy no entienden el Evangelio, no conocen el Evangelio y por tanto no están seguros de su salvación. Y Pablo escribió el capítulo 5 de Romanos con el propósito de que todos aquellos que han sido justificados por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo puedan tener seguridad de su salvación, puedan estar convencidos de que su salvación está asegurada, ¿verdad? Y en Romanos 5, 1 al 11, Pablo da 6 razones que garantizan la perseverancia de los santos, su seguridad eterna. 6 razones que garantizan la perseverancia de los santos, su seguridad eterna. Y ya hemos visto la primera razón que está en el verso 1, que es que hemos sido justificados por la fe y hemos sido reconciliados con Dios, ¿verdad? Eso lo vimos la primera semana. Vimos la segunda en el verso 2, la primera parte, que es la posición del creyente en la gracia. ¿Okay? Es la gracia de Dios la que nos asegura la salvación. Vimos la tercera la semana pasada, que es la esperanza de gloria del creyente. Es que al estar identificados con Cristo, vamos a estar con Cristo por la eternidad, y así como Cristo está en gloria, usted y yo también estaremos algún día. Y hoy vamos a ver la cuarta razón, que empieza en la segunda parte del verso 5, ¿verdad? Verso 5, dice la segunda parte del verso 5. Bueno, voy a empezar desde el principio para que usted sepa, ¿bien? Dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado, porque el amor de Dios, ¿lo ve ahí? ¿El amor de quién? O sea, el enfoque aquí está en quién, en Dios, en lo que Él hace, ¿verdad? El amor de Dios, ese es el amor del que se está hablando aquí, es el amor del que Pablo está hablando aquí. El amor de Dios ha sido, ¿qué cosa? Derramado. O sea, fíjense, derramar, cuando algo se derrama, ¿qué usted le entiende por eso? Es que se ha dado sin límites y que está rebosando, que ha pasado el límite y que se ha dado sin límites. ¿Verdad? Cuando usted empieza a echar algo, una copa, por ejemplo, un vaso, y sigue echando, el vaso tiene un límite. Y si usted sigue echando, va a llegar un momento que lo que usted está echando se va a derramar.
¿Por qué? Porque va mucho más allá de lo que ese vaso puede contener. Ahora, el amor de Dios no ha sido dado con un límite, sino que se derrama. Va más allá de los límites que usted pueda contener. ¿Entiende eso? Se da profusamente, abundantemente. ¿Ok? El amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjense, una de las características que identifica a los cristianos es que tiene el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:9 que el que no tiene el Espíritu no es de Cristo. Si usted tiene el Espíritu, usted es de Cristo. Si no lo tiene, no es de Él. ¿Bien? Entonces, esto es importante que lo entendamos. Verso 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por ¿quiénes? Los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo nos da aquí la cuarta razón que garantiza la seguridad eterna del cristiano. La cuarta razón que garantiza la seguridad eterna del cristiano. ¿Sabe cuál es? Es que un cristiano es objeto del amor redentor de Dios. Un cristiano es objeto del amor redentor. Redimir significa comprar, pagar el precio de. ¿Ok? Un cristiano es objeto del amor redentor de Dios. El argumento del apóstol es que el amor redentor de Dios, hay dos doctrinas importantes en la Escritura. Dios es el creador de todo lo que existe y Dios es el redentor de su pueblo. Bien, el amor redentor de Dios es la razón por la que usted, yo y todo verdadero creyente ha sido justificado por gracia mediante la fe en Cristo. O sea, ese fue el plan de Dios. Fue Dios quien decidió hacer eso. Usted no lo obligó, usted no hizo nada para alcanzarlo. Fue Dios quien trazó ese plan, quien se propuso salvar de entre la humanidad caída a hombres y mujeres para su gloria. Amén. A pecadores para su gloria. Así que lo que Pablo está enfatizando aquí es el enfoque del Evangelio, ¿verdad? Cada persona que ha sido justificada por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo es salva. ¿Por qué? Porque está en Cristo, se identificó con Cristo. Y Pablo dice en Romanos 8, 35 al 39, yo no puse el verso ahí, pero usted después puede, marque ese texto o escríbalo y véalo en su casa. Pablo pregunta, ¿qué nos separará del amor de Dios? Y Pablo responde, ninguna cosa creada. Y usted es una criatura de Dios, por tanto, eso lo incluye usted. Incluye a los ángeles, a los demonios, a los principados, a las potestades, incluye a todo lo demás que está fuera de Dios, ¿verdad? Porque todo lo demás Dios lo creó. Todo lo que existe, Dios lo creó. ¿Ok? Dice, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe qué está diciendo? La seguridad del cristiano en la salvación tiene que ser absoluta. Absoluta. ¿Por qué? Porque no depende de usted. Como dijo Spurgeon, no depende de lo que usted haga, depende de lo que Dios hizo por usted. Y si usted está en Cristo, usted es salvo. ¿Ok? Y cuando Pablo empezó hablando en el verso 5 diciendo que usa la expresión el amor de Dios, enfatiza que la salvación comienza ¿con quién? Con que Dios nos amó a nosotros. ¿Ok? No está en el hecho de que usted ame y busque a Dios, que es lo que cree la mayoría de la gente. ¿Sabe? Si usted lee la confesión de fe de las iglesias Asamblea de Dios o las pentecostales, enfatizan que la salvación se puede perder, porque la salvación depende de la fe suya. Para ellos, la salvación depende de la fe del pecador. ¿Ok? Depende de lo que usted hace, no de lo que Cristo hizo por nosotros. Y aparte de que mandan
citan una serie de versos fuera de contexto. Toda la idea está en el hecho de que es el cristiano el que tiene que mantener su salvación. ¿Sabe? Déjame decirte algo. Si la salvación dependiera de ti, tú no serías salvo nunca. Nunca. Porque tú y yo estamos por naturaleza contaminados por el pecado. Y somos infieles, somos débiles, y nuestra fe flaquea, y a veces tropezamos y caemos. Y si nuestra salvación dependiera de nosotros, imagina, el día que estamos bien nos sentiríamos seguros, confiados, pero el día que cayéramos en pecado, ¿qué pasó? Y si Dios estuviera jugando con nosotros en la salvación y dependiera de nuestros méritos, entonces la salvación no fuera por gracia, fuera por obras. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Eso es importante de entender. Esta gente no entiende lo que es salvación. ¿Ok? Pablo enfatiza aquí que la salvación no comienza con el hecho de lo que tú hayas hecho, de que tú ames a Dios, de que tú buscas a Dios, de que tú tienes mucha fe en Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y estuvo dispuesto a enviar a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Y eso es lo que Dios da. ¿Sabes? Dios da vida eterna. Dios no da vida a medias. Dios no da vida en dependencia de tus méritos. Dios no da vida para que tú la mantengas. Él mantiene esa vida. Porque es vida eterna. ¿Ok? El apóstol ilustra la grandeza y la gracia del amor divino, contrastándola con tres referencias que evidencian nuestra indignidad para poder mantener la salvación, nuestra incapacidad para poder mantener la salvación. Bien, Pablo nos describe a los hombres, describe a usted y a mí, describe a la humanidad con tres palabras en este punto. Éramos débiles, éramos impíos y éramos pecadores. Bien, fíjense. Y la esperanza, el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque cuando éramos, ¿qué cosa? Débiles. Ahí está la primera, ¿verdad? A su tiempo murió por los impíos, la segunda. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno muriera por un bueno. Mas Dios muerto se murió con nosotros en que siendo aún, ¿qué cosa? Pecadores. ¿Te ve ahí? Tres cosas que usted y yo somos. Débiles, impíos, pecadores. Bien, y Pablo lo que está haciendo aquí es contrastando para que nosotros entendamos realmente qué es la salvación. Está contrastando quiénes éramos nosotros y quién es Dios. Bien, débiles. Vamos a ver los tres términos. Débiles es una traducción del término griego asthenes, que significa moralmente débil, incapaz de hacer lo correcto. Moralmente débil, incapaz de hacer lo correcto. ¿Sabe? Si usted ve alrededor, usted se da cuenta que la raza humana, la tendencia natural del ser humano es a hacer cosas incorrectas. Desde chiquito. ¿Verdad? Los niños se rebelan de los padres. Los jóvenes se rebelan de los padres. Y los adultos nos rebelamos de todo y queremos hacer generalmente lo que sabemos que está mal. Adulterar, fornicar, robar, mentir. Por naturaleza el hombre está corrupto. Desde que Adán y Eva cayeron, cada ser humano que ha nacido está en esa condición. Y no es que usted no haga algunas cosas buenas de vez en cuando, sino que la tendencia natural de nosotros es buscar nuestro bienestar por encima de cualquier otra cosa, aunque tengamos que pisotear a cualquier otra persona. Lo que el apóstol quiere enfatizar aquí con este término es que ninguno de nosotros podía hacer ninguna cosa para agradar a Dios en esa condición. O para alcanzar la salvación. Es lo que Pablo está tratando de enfatizar con ese término. ¿Ok? ¿Sabe por qué? Porque desde que Adán y Eva pecaron, cada ser humano que ha nacido en pecado ha nacido muerto espiritualmente. Dios le dijo a Adán, Adán, puedes hacer lo que te dé la gana aquí, tú eres el administrador del huerto,
hay una sola cosa que no puedes hacer: no comas la fruta del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Recuerda eso? Ahora, el día que Adán comió, él no murió físicamente, pero la Biblia dice que inmediatamente que él comió, sus ojos fueron abiertos. Dice que entendió que estaba desnudo, sintió vergüenza, trató de cubrirse, trató de esconderse de Dios. Y eso demuestra que Adán había perdido el conocimiento de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el Salmo 139 dice que no hay un lugar donde usted se pueda meter que Dios no lo vea. Eso cambió la condición no solamente de Adán, sino que esa condición es hereditaria. Dice Romanos 5 que en Adán todos mueren. Cada ser humano que ha nacido en este mundo nace vivo físicamente, pero muerto espiritualmente, separado de Dios. Porque el pecado trae separación entre un Dios santo y un pecador. Y usted nació muerto espiritualmente como nací yo y como nace todo ser humano en este mundo, con la única excepción de Jesucristo. ¿Bien? Estábamos muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados, dice Efesios 2:1. Éramos esclavos del pecado. Eso dice Juan 8:34 y Romanos 6:16. Nuestras mentes estaban corruptas, dice Romanos 1:28. Y el designio de nuestros corazones era de continuo hacer el mal, dice Génesis 6:5. Bien, esa es la condición de la raza humana sin Cristo. Eso describe a cada ser humano en este mundo. Estábamos bajo el dominio de Satanás, aunque usted no lo entendía, pero así era. Lea Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Y estando en esta condición, podría dar muchas razones más, pero por una cuestión de tiempo, estoy resumiendo. Por todas estas razones y muchas más, nosotros estamos en esa condición. Pablo nos dice en Romanos capítulo 3, verso 11, dice que una persona que está en esa condición, dice, no hay quien entienda. ¿Lo ve ahí? No hay quien busque a Dios. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Que ningún pecador entiende las cosas de Dios, que ningún pecador puede buscar a Dios. Y Pablo está citando el Salmo 14. Eso no viene del Nuevo Testamento, viene del Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Los hombres no buscamos a Dios. Ha sido Dios quien ha estado buscando a los hombres desde el mismo momento. ¿Sabe? Adán y Eva cayeron en pecado y ahí Dios dio la primera promesa mesiánica. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, te diré la cabeza y ella en el calcañal. Gálatas 4:4 dice, cuando Cristo nació, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios se hizo hombre en Cristo y Cristo nació siendo hijo de mujer y nacido bajo la ley. El cumplimiento de la promesa. ¿Bien? O sea, ha sido Dios desde el principio quien decidió rescatarte a ti y rescatarme a mí, porque tú y yo estábamos camino al infierno y no podíamos rescatarnos a nosotros mismos. Eso es importante que entendamos. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. ¿Salvación de qué? Los pecadores estábamos condenados al infierno eterno. Y no hay ninguna mujer que te pueda ayudar a salir de ahí. El único que te puede sacar de ahí es Jesucristo. Y esa decisión se hace en esta vida. Está establecido que todos los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y cuando usted parta de este mundo, usted va a ir a uno de dos lugares, o a la presencia de Dios porque usted está en Cristo, o a la presencia del infierno, con todos los que están allí, el diablo y sus ángeles, porque usted ha ido sin Cristo. ¿Bien? Sin la regeneración, sin la iluminación del Espíritu Santo, el pecador estaría incapacitado para entender el Evangelio. ¿Cómo yo lo sé? Lea conmigo 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? ¿A qué se refiere cuando dice el hombre natural? Se refiere a como usted y yo nacimos, a todas las condiciones que mencioné ahorita. Muerto espiritualmente, esclavo del pecado, bajo el control de Satanás. Esa condición estábamos, todos estábamos ahí. ¿Ok? Todos estábamos ahí. No hay nadie que pueda decir, no, yo no estaba ahí. Si usted no entiende eso, usted no ha entendido el Evangelio y todavía usted no está salvo, tampoco. ¿Bien? Esta es una condición
que afecta a la raza humana. Todos estábamos ahí. Pero el hombre natural, o sea, el hombre que ha nacido, como ha nacido muerto espiritualmente y está separado de Dios, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Lo ve ahí? Porque para él son ¿qué cosas? ¿Sabe? Cuando usted le predica el Evangelio a una persona, si el Espíritu Santo no está obrando en esa persona no entiende el Evangelio. Y usted puede darle todas las razones que usted dé, todos los argumentos que usted dé, puede usar toda su sabiduría humana, esa persona no va a entender. Es lamentable, gente inteligente. Yo conozco gente que es mucho más inteligente que yo. Sin embargo, para ellos el Evangelio es locura, tropiezo. No lo pueden entender. Porque no se trata de una cuestión del raciocinio, de la lógica humana. El hombre sin Cristo está en una condición que no, sus ojos espirituales están cerrados. Él está muerto espiritualmente. Y no puede ver algo que para nosotros parece tan sencillo, tan lógico, tan fácil. ¿Cierto? Dice, y no, fíjense que dice, es una negación, y no las puede entender. O sea, no es que no quiera, es que no puede. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Porque se ha de discernir ¿cómo? Espiritualmente. ¿Qué significa? ¿Sabe? Si usted le predica el Evangelio a una persona y esa persona no, el Espíritu Santo no es quien trae convicción a su vida, esa persona no va a entender el Evangelio. No va a entender el Evangelio. ¿Bien? ¿Qué significa eso? Significa que sin la regeneración o sin el nuevo nacimiento, sin la iluminación del Espíritu Santo, usted y yo estaríamos incapacitados para entender el Evangelio. Es lo que está diciendo. Bien. Pablo además afirma en Romanos 10, de 8 al 10, que para ser salvo, un pecador debe confesar que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Bien? O sea, ese es un requisito para la salvación. El pecador debe confesar Jesús es el Señor y debe creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Me sigue hasta ahí? Muy bien. Ese verso asegura de que la regeneración precede a la fe, de que el nuevo nacimiento precede a la fe, porque Pablo, el mismo apóstol Pablo, afirmó en 1 Corintios 12:3 que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por ¿quién? O sea, para que una persona haga esa confesión de fe y diga Jesús es el Señor, el Espíritu Santo es el que tiene que abrir sus ojos espirituales y traer esa convicción. ¿Me siguió hasta ahí? Quiero enfatizar, porque hoy se enseña que la persona es salva por hacer una simple profesión de fe. O sea, venga al altar y diga yo acepté a Cristo y usted es salvo y no tiene ningún problema. ¿Sabe? Lo que Pablo está diciendo ahí no se está refiriendo a una simple profesión de fe. Fíjense que él pone dos, dice, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Y eso significa entender quién es Jesús. Entender que Jesús es el eterno Hijo del eterno Padre. La segunda persona de la Trinidad, que Él ha existido por siempre, que Él es Dios. Que en Él, dice Colosenses, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Que Él es el Creador. Así es. Entender que Jesús es el Creador. Y que Él condescendió en hacerse hombre y venir a la tierra para vivir y morir por ti y por mí y poder redimirnos. Y que en la cruz del Calvario, dice la Escritura, Él nos compró. Amén. Con su sangre. Amén. Por tanto, tú le perteneces.
Eso es confesar a Cristo. Es creer que Él es tu creador y que es tu dueño. Como decía Pablo, Él es mi Señor, yo soy su esclavo. Si tú no entiendes eso, no entiendes el Evangelio. Porque tú no has entendido quién es Cristo. Y si tú no entiendes quién es Cristo, no has entendido lo que es la salvación. No se trata de decir solamente Jesús es el Señor. Se trata de creer y de confesar que Cristo es el Dios hombre y que Él nos compró, que le pertenecemos. Y cuando tú y yo éramos totalmente incapaces de rescatarnos a nosotros mismos de los efectos de la caída, dice la Escritura, dice Pablo aquí en Romanos 5, que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. O sea, motivado por su amor redentor, ponte a preguntarte, ¿por qué Cristo tendría que morir? ¿Sabes dónde estaba Él? Él estaba en gloria con el Padre. En gloria con el Padre. Y Él se despojó de su gloria, se humilló a venir a este mundo contigo y conmigo, con gente como tú y como yo, corrupta por el pecado, el santo entre los impíos. ¿Qué lo motivó? ¿Estaba obligado por el Padre? No. Cristo voluntariamente rindió, se humilló y vino a esta tierra, motivado por su amor redentor. Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese fue su propósito. Buscar a aquellos que estábamos como ovejas sin pastor, perdidos. Estuvo dispuesto a dar su vida para rescatar a quienes, a los impíos. A los impíos, ¿sabe? Y esa es la expresión que nos describe a nosotros también nuevamente. Impío, ¿sabe? Que el término impío viene del término griego asebes, o asebes, que significa sin reverencia hacia Dios. No meramente irreligioso, o sea, la persona puede ser muy religiosa, sin embargo puede ser un impío. Sino actuando en rebelión contra las demandas de Dios. ¿Sabe? Los fariseos, los saduceos y toda esa gente eran religiosos, pero crucificaron al Señor. Usted y yo podemos ser muy religiosos y ser impíos, porque estamos actuando no de la manera que Dios quiere que usted y yo actuemos, sino de la manera que usted y yo pensamos que es la correcta. Hay mucha gente que dice, no, yo tengo mi fe a mi manera. ¿Sabe? El punto es que la fe no es a tu manera ni es a la mía. Es a la manera de Dios, porque es la única manera que vale. Amén. Y si usted no lo hace de la manera de Dios, entonces usted está en contra de Dios. ¿Entiende eso? Los impíos, la Escritura los describe como que están en una feroz oposición y en enemistad contra Dios. Dice el verso 10, Romanos 5:10 dice, porque si siendo ¿qué cosa? ¿Sabe que eso describe la posición que estaba usted y yo? Éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Hay gente que piensa, no, yo estoy en término neutro. ¿Sabe? Hay dos posiciones. Aquí no es a mitad de camino. Toda la Biblia dice que hay solamente dos posiciones. Los justos y los impíos. Los hijos de Dios, los hijos de Satanás. Los que se someten a Dios y los que se rebelan contra Dios. Usted y yo estábamos en esa misma condición. Éramos enemigos de Dios y por eso estábamos bajo su ira. Y esa es la condición de cada persona sin Cristo. Es un enemigo de Dios, está bajo su ira y a menos que se arrepienta de sus pecados y venga a Cristo por la fe, esa persona va a ir al infierno. Yo quiero que usted piense un poco, eso incluye a su familia, incluye a sus amigos, a sus vecinos, a toda la gente que nos rodea.
Si usted está aquí, su prioridad debe ser proclamar el evangelio a toda esa gente, porque si usted no lo hace, esa gente está en camino de perdición. ¿Y de qué sirve que un hombre gane el mundo entero y pierda su alma? ¿Verdad? ¿De qué sirve que un hombre... Imagínense que usted está aquí y su familia esté sin Cristo. Por eso es importante que la iglesia entienda la responsabilidad que tenemos. Nos gustan las celebraciones, pero no nos gustan los compromisos. Nos gustan los beneficios, pero no nos gustan las responsabilidades. Tengo un amigo que una vez hicieron una celebración, una fiesta, y todo el mundo vino. Y cuando terminó la fiesta, todo el mundo se iba. Y se paró, es pastor por cierto hoy. Se paró y dijo, todo el mundo comió jamón, ¿verdad? Nadie quiere comerse el hueso. Arriba, a trabajar todo el mundo aquí. ¿Sabe? Ser cristiano, uno adquiere derechos, pero también implica que usted tiene deberes. ¿Cierto? Tenemos que entender. ¿Sabe? Si usted lee el Evangelio, yo quiero que usted lea las Escrituras. ¿Sabe que Jesús nunca comprometió el Evangelio? Al joven rico él no le dijo, ¿sabes qué? No, está bien, quédate conmigo por quedarse con la plata del joven rico, ¿verdad? De hecho, él cuando le dijo, dale todo lo que tiene a los pobres y ven, sígueme, lo hizo precisamente porque ese joven amaba más las riquezas que a Dios, ¿cierto? Ahora, el punto de él es que Jesús nos dijo, ¿sabes qué? Me conviene que este esté conmigo porque tiene mucha plata y así me va a dejar el diezmo aquí en la iglesia, por eso mejor lo voy a tener contentico y no le voy a decir nada de las cosas. ¿Sabes lo que Jesús dijo? Le dijo, ¿sabes qué? A menos que tú hagas esto, tu prioridad no es Dios, es tu dinero y por tanto no tienes las prioridades correctas. Estaba confrontando su pecado, ¿entiende lo que estoy diciendo? A menos que la iglesia confronte el pecado, ¿sabes? No estamos cumpliendo la función por la que estamos aquí. Porque la función nuestra es ser sal y luz de este mundo. Amén. Es llevar la luz a aquellos que están en tinieblas, a aquellos que están en oposición a Dios, a aquellos que no quieren someterse. El apóstol ilustra el carácter absolutamente único del amor redentor de Dios al considerar que apenas, fíjense lo que dice él, a duras penas alguien estaría dispuesto a morir por un justo. ¿Qué significa? Dime por quién tú estás dispuesto a dar tu vida. ¿Por quién? Dice, aunque en algunos casos podría darse que con raras excepciones algunas personas lo hayan hecho. O sea, puede que haya gente que haya sacrificado su vida por otros. Hay personas que lo han hecho, ¿cierto? Pero lo que Pablo enfatiza aquí, por el contrario, Dios demuestra la grandeza de su amor redentor cuando Cristo murió por nosotros, cuando aún nosotros éramos malos, pecadores, injustos, impíos y no merecíamos nada. O sea, usted estaría dispuesto quizás a morir por una persona que ha sido muy buena con usted pero morir por una persona que ha sido mala, que lo ha atacado, que lo ha injuriado, que lo ha blasfemado, que lo ha... morir por ese. Eso demuestra la grandeza del amor redentor de Dios. Y eso demuestra que Dios no murió por ti porque tú eras bueno, o porque tú lo merecías, o porque eras tan noble que Cristo tuvo que morir por ti. Eso demuestra que nuestra dignidad y demuestra su grandeza. Cristo murió ¿por quiénes? Por los pecadores. ¿Sabe? El término pecador, hamártolos, significa literalmente uno que yerra el blanco. ¿Ok? Este término es aplicable a todos los hombres. ¿Sabe? Yo hablo con muchas personas y me dicen, no, yo no soy malo, yo soy bueno, yo no soy pecador. En la Biblia todos somos pecadores. Bien. Este término describe a todos los hombres
porque se refiere a todos aquellos que han quebrantado la ley de Dios. Como dice Romanos 3:23, por cuanto algunos pecaron. Ahí está. O sea, tú, yo, toda persona. Por cuanto todos pecamos, estamos, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes lo que significa eso? Que no teníamos acceso a Él. Estábamos separados de Él. No teníamos acceso a su presencia. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Ningún pecador tiene acceso a la presencia de Dios porque es un pecador. Y siendo un pecador, no puede entrar a la presencia de los santos. ¿Sabe? Sería como que usted entrara a la órbita del Sol. Moriría instantáneamente. La santidad de Dios no permite nada pecaminoso en su presencia. ¿Ok? El punto de Pablo con estos términos es que dejan claro que la salvación no depende de usted. No depende de sus méritos. No depende de que nosotros amáramos, buscáramos y obedeciéramos a Dios. Porque un pecador en esa condición, en estas condiciones, no puede buscar a Dios. Y eso es lo que Pablo dejó claro en Romanos 3. ¿Me sigue hasta ahí? Sino que en realidad usted y yo estábamos en enemistad, en rebeldía y en franca oposición hasta Él. Lea Tito 3:3, dice, porque nosotros también éramos pasados, ¿verdad? En otro tiempo, ¿cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleite diverso, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Lo ve ahí? ¡Wow! ¡Wow! O sea, esa es la condición humana. Y el gran argumento de Romanos es que es el amor redentor de Dios el que garantiza la seguridad eterna del cristiano. ¿Me escuchaste? Es el amor redentor de Dios el que garantiza la seguridad eterna del cristiano. Y coincido aquí con lo dicho por el doctor James Montgomery Boyce cuando dice, este es un asunto muy práctico por dos razones. Primero, porque Pablo está describiendo el amor de Dios en contraste con el oscuro trasfondo del pecado humano. Y está diciendo que es solo con ese contexto que podemos formar una imagen verdadera de cuán grande es el amor de Dios. Si pensamos, como muchos lo hacen, que Dios nos ama porque lo merecemos, no apreciamos plenamente el amor que recibimos por gracia. Segundo, solo aquellos que saben que Dios los ha amado a pesar de su pecado podrán confiar en que Él les continuará mostrando su favor. Creo que no puse esa nota no puse esta en sus notas, ¿verdad? Ahora, el punto, amado hermano, es que los que hemos sido justificados por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo y reconciliados con Dios, disfrutamos de esta clase de esperanza, una esperanza que no decepciona. Sabemos que Dios murió, que Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, que la salvación no nos fue ofrecida porque nosotros lo merecíamos, sino porque su gracia Dios se la ofrece a los pecadores en Cristo. Bien, una esperanza que está firmemente anclada en el amor redentor de Dios. ¿Sabe? Cuando Pablo habla aquí del amor de Dios, usa el término griego ágape. Ágape, ¿verdad? Que significa el amor de Dios santo, misericordioso, soberano, eterno. ¿Ok? No es como los amores nuestros. Nosotros amamos a las personas que nos caen bien. Amamos especialmente a aquellos que nos son agradables. Amamos a las personas que, sin embargo, a aquellos que de alguna manera nos desagradan o no, tenemos la tendencia natural a no amar a esas personas. ¿Sí o no? Ahora, el punto aquí, amado hermano, wow, qué rápido se va el domingo. Yo no sé qué hacen los domingos aquí que me acaban el tiempo. Voy a terminar, hermano. Deme una, toda mitad del mes. No tengo más. Dice mi esposa que no. El punto aquí, amado hermano, es que la Santísima Trinidad es la Santísima Trinidad la que está involucrada en asegurar nuestra salvación. ¿Escuchaste eso? Es la Santísima Trinidad la que está involucrada en asegurar nuestra salvación. Dios el Padre planeó
nuestra salvación en la eternidad pasada, dice Efesios capítulo 1, versos 3 en adelante. Y por amor a nosotros, Él envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo, por amor a nosotros, estuvo dispuesto a condescender y bajar, de abandonar su posición de gloria y venir a esta tierra. Y en su muerte, en la muerte de Cristo, hay una demostración de la riqueza desbordante del amor redentor de Dios por los pecadores. Imagínense, el santo muriendo por nosotros. Como dice el doctor Juan Calvino, en Cristo está completa cada parte de nuestra salvación. Dado que a los ojos de Dios todos los seres humanos son pecadores perdidos, sostenemos que Cristo es su única justicia, porque debido a su obediencia, Él ha borrado nuestras transgresiones. Por su sacrificio aplacó la ira divina. Por su sangre lavó nuestras manchas. Por su cruz sostenemos que es de esta forma que el hombre es reconciliado con Dios el Padre. En Cristo, no por mérito propio ni por el valor de las obras, sino por la misericordia gratuita de Dios. ¿Lo ve ahí? ¿Sabe? Cuando Cristo iba a ascender, Él dijo que Él enviaría otro consolador, otro de su misma clase. ¿Quién era? El Espíritu Santo. Y es a través del ministerio del Espíritu Santo que la salvación es aplicada a nosotros. O sea, la salvación empieza con el Padre, continúa con el Hijo y la aplica el Espíritu Santo. ¿Entiende eso? Es a través del ministerio del Espíritu Santo que Dios derrama este amor indescriptible e inmerecido en los corazones de todos aquellos que aceptan su oferta de salvación en Cristo. ¿Bien? Y esto es lo que garantiza la seguridad eterna del cristiano. Es la obra de salvación que Dios ha hecho por nosotros. Como dice el doctor John MacArthur, de la misma manera, nuestra seguridad espiritual no está en nuestra capacidad de vivir piadosamente, sino en el poder de ¿quién? El Espíritu Santo. Que mora en nosotros para hacernos piadosos. Solo Dios puede hacer que los hombres sean piadosos. Y que el Espíritu nos guíe hacia la piedad es una de las grandes evidencias de la salvación. O sea, al pronunciar estas palabras, el doctor MacArthur seguramente estaba pensando en Romanos 8:14, cuando dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué cosas? ¿Bien? O sea, el punto aquí, amado hermano, para que usted entienda, es que es el Espíritu Santo que había en el que habita en nosotros, el que crea los deseos santos. Hello. Es el Espíritu Santo el que habita en nosotros, el que crea los deseos santos. Él guía, Él dirige la mente y el corazón de los cristianos a la santidad. El deseo de adorar a Dios, el deseo de amar al prójimo, el deseo de ser piadoso, el deseo de leer la Escritura, el deseo de orar, el deseo de servir a otros hermanos en Cristo, es producto de la obra santificadora del Espíritu Santo en ti y en mí. Podemos estar seguros de la salvación porque Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. No cuando éramos buenos, no porque lo merecíamos, sino por su amor redentor, por su gran amor, por su amor incomprensible. ¿Ok? No cuando éramos personas salvas, como lo somos ahora, sino cuando éramos sus enemigos. Dios envió a su Hijo a morir para rescatarnos. Y eso garantiza nuestra seguridad de salvación. Lo voy a dejar hasta ahí, mano, porque si sigo voy a estar casi una hora más aquí y estoy a mitad. Tendré que dejarlo para después de la Navidad. Ok, amados. Déjenme hablar con ustedes un momentico. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias porque tu amor es incomprensible para nosotros. Y gracias porque en Cristo, Señor, tú nos has provisto salvación y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a valorar, a entender y a compartir con otros, Señor, esa salvación que tú has provisto, Señor.
Gracias por ese amor incomprensible, indescriptible, Señor. Gracias por tu misericordia. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a meditar en tu palabra. Que tú nos ayudes, Señor, a tener la convicción de que si estamos en Cristo estamos seguros, Señor. Porque nada, nada y nadie podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, amor.